Vamos a continuar en esta cápsula con lo siguiente del idealismo. Idealismo y tecnologías digitales. El idealismo también ha recobrado fuerza con el desarrollo de tecnologías inmersivas y entornos digitales. En realidades virtuales aumentadas, la experiencia real ya no depende de un objeto físico, sino de una percepción organizada por algoritmos gráficos y estímulos mentales. En este contexto, la distinción entre lo material y lo mental se vuelve borrosa. En el mundo digital, lo real no es lo físico, sino lo interactivo, lo perceptible, lo procesado mentalmente. Esas ideas dialogan directamente con el idealismo contemporáneo, que ya no niega la existencia del mundo, pero sí cuestiona su independencia orientada a nuestra estructura cognitiva y tecnológica. Dimensiones educativas. En el ámbito de la educación, el idealismo epistemológico fundamental fundamenta el aprendizaje como un proceso activo, donde el estudiante no recibe verdades absolutas, sino que construye significados mediante la reflexión, la interpretación y la experiencia dialógica. Y el idealismo pedagógico incluye el constructivismo educativo y las teorías del aprendizaje significativo, las pedagogías críticas que ven el conocimiento como una herramienta de emancipación y transformación social. En concreto, el idealismo afirma que no existe conocimiento sin mente y que la realidad es, en buena medida, una construcción del sujeto pensante y lingüístico. Su legado vive en muchas corrientes actuales, desde la epistemología crítica, la pedagogía constructivista, hasta la reflexión sobre la realidad digital. El idealismo no es una negación de la realidad, sino un llamado a reconocer el papel activo que juega el pensamiento, el lenguaje y la cultura en la construcción del conocimiento. El materialismo, como siguiente este, tema, es una corriente filosófica que sostiene que la realidad existe con independencia de la mente humana y que todas las cosas, incluidas las ideas y la conciencia, tienen una base material. A diferencia del idealismo, que considera a la mente y las ideas como lo fundamental, el materialismo afirma que la materia es la única realidad primaria y que el pensamiento es un producto de procesos físicos, especialmente del cerebro. Desde un punto de vista epistemológico, esto no significa que el conocimiento no surge del pensamiento puro, sino de la observación, la experiencia material y del análisis de hechos concretos del mundo físico. El conocimiento tiene que ver con cómo funciona el mundo real, no cómo lo imaginamos. Fundamentos del materialismo en la epistemología. Los materialistas sostienen que para conocer algo con validez debemos fundamentarnos en evidencia empírica, es decir, en datos observables, cuantificables o demostrables a través de la experiencia o el experimento. Así, el materialismo se alinea con muchas prácticas científicas modernas que rechazan las especulaciones metafísicas y se enfocan en lo verificable. En este sentido, el materialismo niega la existencia de entidades sobrenaturales o espirituales como causales del conocimiento, reduce los procesos mentales a procesos neurobiológicos, el pensamiento, la memoria o la conciencia son funciones del cerebro, entiende las ideas como productos sociales e históricos que emergen de condiciones materiales concretas, materialismo histórico y crítica social del conocimiento. Uno de los desarrollos más influyentes del materialismo fue realizado por Karl Marx, quien transformó el materialismo clásico en lo que llamamos materialismo histórico y dialéctico. En Marx, las ideas no surgen de la mente de forma aislada, sino que son el resultado de condiciones sociales, económicas y materiales. Por ejemplo, las creencias religiosas, morales o científicas no son neutrales ni universales, sino que están marcadas por las relaciones de poder entre las estructuras económicas. Dice Marx, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida social y material la que determina la conciencia. Esta perspectiva inspiró a pensadores contemporáneos como Nancy Fraser y Silvia Federici, quienes muestran cómo el conocimiento ha sido moldeado por la división social del trabajo, el género del capitalismo. Ferrara, que señala que cómo muchas teorías epistemológicas modernas han ignorado el rol de las estructuras de dominación al analizar el conocimiento. Materialismo y ciencia. El materialismo está estrechamente vinculado al desarrollo de la ciencia moderna y contemporánea, ya que ambas parten del supuesto de que existe una realidad objetiva independiente del observador. El conocimiento se obtiene mediante la observación, la medición y la verificación empírica. Los fenómenos mentales y sociales tienen causas materiales no mágicas ni místicas.
En la actualidad, muchas disciplinas como la neurociencia, la biología cognitiva, la psicología evolutiva y la inteligencia artificial adoptan una postura materialista al estudiar la mente, sosteniendo que la conciencia es una función compleja pero material del cerebro. El cerebro no solo genera pensamiento, es pensamiento. No necesitamos más que materia para explicar. Debates actuales, mente o materia. En la actualidad, el debate entre materialismo e idealismo sigue muy vivo, especialmente en la filosofía de la mente. La conciencia puede explicarse solo por el cerebro, materialismo, o tiene una dimensión no física, idealismo. La epistemología social, el conocimiento del resultado del proceso objetivos y materiales, o está mediado por la cultura, el lenguaje y la interpretación. La inteligencia artificial. Una máquina puede ser consciente si reproduce funciones cerebrales complejas. Aquí el materialismo propone que sí, porque la conciencia es un proceso que surge de la complejidad material. En concreto, el materialismo epistemológico sostiene que el mundo existe independientemente de nuestras ideas. Todo conocimiento válido se basa en hechos materiales y observables. La mente, las ideas, las teorías no flotan en el aire, tienen una base física, social e histórica. Este enfoque ha sido fundamental para el desarrollo de las ciencias y sigue influyendo en debates actuales sobre conciencia, tecnología, crítica ideológica y la objetividad del conocimiento. Y que aquí viene una tabla comparativa donde se analizan diferencias entre idealismo y materialismo. Dice, concepto central, para el idealismo la realidad depende de la mente, la conciencia o las ideas. Para el materialismo, la realidad existe independientemente de la mente, todo tiene una base material. Origen del conocimiento, para el idealismo surge de la actividad mental del sujeto, ideas, estructuras cognitivas, lenguaje. Para el materialismo surge de la experiencia sensorial, la observación del mundo físico y la interacción material. Relación mente-mundo. Para el idealismo, la mente da forma al mundo, sin mente no hay realidad conocida. Para el materialismo, la mente es producto del cerebro, la realidad existe aunque no sea pensada. Y en otras diferencias, ejemplos filosóficos clásicos, para el idealismo Berkeley, Kant y Hegel. Para el materialismo Marx, Engels y Feuerbach. Influencias contemporáneas, para el idealismo, el constructivismo educativo, la fenomenología, la hermenéutica, la epistemología crítica. Para el materialismo histórico, la neurociencia cognitiva, la filosofía de la mente, crítica social del conocimiento. Relación con la ciencia, para el idealismo, conocimiento como interpretación y construcción cultural. Importancia del lenguaje, contexto y subjetividad. Para el materialismo, conocimiento como descubrimiento objetivo de hechos, importancia de la evidencia empírica y del método científico. Para el idealismo, el punto de vista sobre la conciencia, dice la conciencia es fundante del mundo, puede tener una dimensión física. Para el materialismo, la conciencia es una función cerebral compleja, completamente material. Perspectiva social y política. Para el idealismo, las ideas transforman la realidad, la cultura y el lenguaje moldean el conocimiento. Para el materialismo, las condiciones materiales, trabajo, autonomía, poder, determinan las ideas. Debates actuales, ¿dónde influyen? Para el idealismo, la realidad virtual, subjetividad, interpretación del conocimiento, educación y percepción del saber, epistemología feminista y decolonial. Para el materialismo, filosofía de la mente y de la vida, crítica ideológica del conocimiento, neurociencia, objetividad científica y materialismo político y cultural. El siguiente tema es epistemología de la ciencia. La epistemología de la ciencia estudia cómo se produce, varía y justifica y transforma el conocimiento científico. A diferencia de otros tipos de saber, la ciencia busca objetividad, rigor y universalidad. Sin embargo, no es un proceso mecánico ni lineal, sino un sistema complejo que ha evolucionado con el tiempo, influido por contextos históricos, filosóficos y hasta políticos. Como señala Chalmers, entender la ciencia no solo es conocer sus métodos, sino también cuestionar sus fundamentos y límites. El conocimiento científico se construye mediante un proceso colectivo, sistemático y racional. Intenta explicar fenómenos del mundo mediante modelos, leyes y teorías. Según Ladiman, este conocimiento no es una simple acumulación de datos, sino una organización teórica de operaciones donde la lógica, la matemática y la experimentación se articulan. Principales características del conocimiento científico. Empírico, parte de las observaciones de experimentación. Racional, se construye mediante conceptos por decir deducción. Sistemático, sigue métodos claramente definidos. Refutable, siempre puede ser revisado o superado. Provisional,
Ninguna teoría es definitiva. Las ciencias no producen verdades eternas, sino modelos explicativos cada vez más precisos. Neopositivismo, o empirismo lógico, el ideal científico del círculo de bien. El neopositivismo, también llamado empirismo lógico, fue un movimiento filosófico científico que intentó dar una base lógica y empírica sólida de conocimiento científico, rechazando la especulación metafísica y apostando por una ciencia exacta, verificable y sin ambigüedad. Este enfoque emergió en Europa en el primer década del siglo XX, especialmente en Viena, en torno a un grupo de intelectuales conocidos como el Círculo de Viena. Hasta aquí dejamos esta cápsula, continuamos con este tema la siguiente.